Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. Hola amigos, yo soy Timothy Archer del programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. En esta semana vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante. Vamos a estar hablando del reino de Dios. Acompáñenos en este estudio. Que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor. El reino de Dios es un tema que ha sido interpretado de varias formas y no nos ponemos de acuerdo al respecto. En esta ocasión daremos un repaso por las ideas principales que presenta el Nuevo Testamento sobre este tema. Y para hacer nuestra interpretación, tendremos dos claves importantes: qué era el reino para los judíos y cómo interpretó Jesús y los escritores del Nuevo Testamento este tema. Recordemos que la idea del reino es un tema que evoluciona del Antiguo al Nuevo Testamento, donde se cambia la perspectiva de lo que es el reino de Dios. Jesús y sus seguidores nos dejaron una interpretación del asunto y es lo que creemos en el cristianismo hoy en día. ¿Qué era el reino para los judíos? Entre la tradición judía, el reino de Dios se refiere a la soberanía de Dios sobre el mundo. Se esperaba que este reino se manifestara de manera tangible en la tierra, según lo dicen los profetas como Isaías en el capítulo 9, Jeremías en el capítulo 23, Ezequiel en el 37, Daniel en el 2 y el 7. Para los judíos, el reino de Dios era igual a la restauración del reino de Israel, según lo que preguntaron los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 6. La dominación romana tuvo un impacto significativo en la idea del reino entre los judíos, intensificando sus expectativas y moldeando sus aspiraciones. La ocupación romana fue vista como una opresión, lo que generó un fuerte deseo de liberación y restauración del reino de Israel. Muchos judíos interpretaron esta situación como un cumplimiento de las profecías de juicio divino contra su nación, lo que aumentó su anhelo por un líder que los liberara del yugo romano. Aquí es donde la figura del Mesías entra. Muchos judíos esperaban la llegada de un Mesías, un líder ungido que restauraría el reino de Israel, traería paz y justicia y reuniría a los exiliados. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Jesús fue visto por sus seguidores como ese personaje liberador, pero en una perspectiva espiritual o teológica. Inclusive, el sustantivo Jesucristo significa literalmente Jesús el Mesías. Ya en la literatura cristiana se le presentó de forma literal como el Mesías esperado por los judíos. Según el libro de los Hechos, se mencionan varios individuos que afirmaron ser el Mesías. Uno de los más destacados es Teudas, quien antes de la llegada de los apóstoles reunió a un grupo significativo de seguidores, pero fue derrotado y los seguidores de Teudas se dispersaron. Bueno, desapareció el líder, desapareció el grupo. Otro caso mencionado es el de Judas el Galileo, que también se levantó en oposición al censo romano y tuvo un impacto en la comunidad judía, según lo narra Hechos capítulo 5, versículos 36 y 37. Durante este periodo también surgieron textos apocalípticos que hablaban de un futuro reino de Dios, alimentando aún más las esperanzas de un cambio radical en la situación de los judíos. Citemos algunos ejemplos. Obras como el libro de Enoc y los rollos del Mar Muerto reflejan estas expectativas de un reino venidero. Nuestro Apocalipsis de Juan también tiene esos matices de búsqueda de liberación de la opresión de la bestia y su aparato represor, según lo dice ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora bien, el concepto reino tiene su origen. La literatura profética originó la temática del reino de Dios. El profeta Isaías es uno de los primeros en profetizar
el reino universal del Señor, ahí en el capítulo 2, versículos 2 al 4. Otra referencia clara de un reino universal y dominante es la profecía gráfica de Daniel capítulo 2, versículo 44, y se ratifica la universalidad del dominio teocrático en Daniel capítulo 7. El exilio de los judíos, especialmente el babilónico, tuvo un profundo impacto en el concepto del reino. Durante este periodo se consideró la identidad judía sin tierra ni templo, lo que generó un mayor énfasis en la religión y en la comunidad. La esperanza de restauración se robusteció, dando origen a la expectativa de un Mesías descendiente de David que uniría a Israel. Las escrituras se reinterpretaron para reflejar la necesidad de redención, destacando la posibilidad de intervención divina de parte de Dios, por supuesto. Así entonces el exilio transformó la noción del reino, desplazándola de un enfoque terrenal a uno más espiritual y esperanzador. Bueno, ya en el tiempo de los macabeos, bajo la dominación seleucida, el concepto del reino toma un tinte político y se fortalece el deseo de independencia y soberanía. La fiesta de Hanukkah, que celebra la liberación de la opresión seleucida y la restauración del templo, se convierte en un símbolo de esa tan deseada independencia. Pero este concepto sufre una reinterpretación con la venida de Jesucristo de Nazaret, reconocido como el Mesías por los cristianos, pero ya no en un plano político y social, sino teológico, y a eso debemos ponerle muchísima atención. Vamos a continuar con este tema. Bien, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca del reino de Dios? El primero en proclamar el reino es Juan el Bautista, por ejemplo en Mateo 3, versículo 2. Por eso, cuando está en el desierto bautizando, lo interrogan acerca de su identidad y dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza. Yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Lo que vemos en Juan capítulo 1, versículo 19 al 21. Y este episodio subraya que para los judíos en los tiempos de Jesús, la expectativa del Mesías y del reino era un asunto que no admitía discusión. Sencillamente se esperaba el acontecimiento del reino y la llegada de su caudillo, el Mesías. También al comenzar su ministerio, Jesús proclamaba el evangelio del reino, dice Marcos 1, 15 y Mateo 4, 23. Sin embargo, Jesús hablaba también del reino como una realidad existente. Mateo 11, versículo 12 y Mateo 12, 28, porque dijo que los líderes de los judíos no entraban ni dejaban entrar en él. Vemos en Mateo 23, versículo 13. Y cuando dijo que uno que respondía bien no estaba lejos del reino, en Marcos 12, 34, estaba dando por hecho la presencia del reino entre ellos. Pero también el Señor no solo se refirió al reino como algo existente, sino como algo intangible. En Lucas 17, 20, los fariseos preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios y él les respondió, la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá.
dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Y además el Señor aseguró que el reino también era algo futuro. Hablaba de los que entrarán en el reino, Mateo 7:21, Mateo 8:11, Mateo 25:34. Y dijo que algunos de los apóstoles verían la llegada del reino, Mateo 16:28, Marcos 9, versículo 1. Hablaba de buscar el reino de Dios y que Dios les iba a dar el reino en Lucas 12, 31 y 32. Para Jesús, el tema del reino era un eje transversal de su predicación. En muchas parábolas las contó para comparar algo con el reino de Dios. Por ejemplo, lo que vemos en Mateo capítulo 13. Ahora, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Pablo describe el reino de Dios como una realidad tanto presente como futura en sus epístolas. En Romanos 14, 17 lo define como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, destacando su dimensión espiritual. Y advierte que aquellos que practican obras de la carne no heredarán el reino, Gálatas 5:21. Y menciona que los creyentes han sido trasladados al reino de su Hijo en Colosenses 1:13. Además, Pablo expresa la esperanza de la manifestación plena del reino en el futuro, como se ve en Tito 2, versículo 13. En conjunto, Pablo enfatiza la importancia de vivir en el Espíritu y la expectativa del establecimiento completo del reino. ¿Y qué dice el libro de Apocalipsis? Apocalipsis empieza diciendo que Cristo ya formó un reino con los cristianos, Apocalipsis 1:5. Y el apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis, indica que todos los creyentes participan en ese reino, Apocalipsis 1:9. Luego en el capítulo 5 vemos que Cristo estableció ese reino por medio de la redención realizada en la cruz. Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Mientras vemos en el capítulo 12 que el reino llegó con la asunción de Cristo. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 5 a 10. Más adelante vemos en los capítulos 19 y 20, la recapitulación de estos eventos, contando de nuevo el triunfo de Cristo y el establecimiento del reino eterno. Cuando hablamos del reino de Dios, podemos pensar en varios sentidos. Por ejemplo, Dios ha reinado siempre. Sin embargo, por medio de los profetas, Él hablaba de establecer un reino eterno. Vemos eso en Isaías 11, Jeremías 23, Ezequiel 37, Daniel capítulo 2 y en el capítulo 7. A la vez, cuando vino Cristo, trajo consigo el reino y podía decir que el reino ya estaba. Pero cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó al lado de su Padre, comenzó realmente a reinar. Ese reino se hizo manifiesto sobre la tierra en la iglesia a partir del día de Pentecostés. Cristo, mis queridos amigos, reinará hasta el final cuando entregará el reino de su Padre, según lo dice Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 24 al 28. De tal manera entonces que nosotros debemos estar seguros que el reino de Dios es una realidad tanto presente como futura, en donde reina nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, este estudio acerca del reino de Dios es un estudio tanto interesante como
importante, ¿no? Y vamos a seguir viendo que este tema va a surgir mientras seguimos estudiando la vida de Jesús, pero ese estudio va a ser para otros programas porque este programa se va terminando después de esta pausa. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.